Buenas tardes, a nosotros nos toca exponer sobre los servidores. La historia de los servidores. En 1981, IBM Machine, el primer servidor de lista. El primer listserv fue alojado en un mainframe IBM Virtual Machine sobre BitNet. Permitió la colaboración por correo electrónico para los grupos y también generó los primeros spams, las guerras de listas y los primeros trolls. En 1991, Nextcube, primer servidor web. El World Wide Web nació en Nextcube con un procesador de 256 MHz, 2 GB de disco y un monitor en blanco y negro, que funcionaba en Nextcube. Le puso la primera página en línea el 6 de agosto de 1991, mientras trabajaba para CERN. También diseñó el primer navegador web y editor de páginas World Wide Web en la misma máquina. En 1994, ProLine fue el primer servidor en rack. Compaq presentó en 1994 su primer servidor de montaje en rack. La serie ProLine tenía un procesador Intel P2 Xeon de 450 MHz, 256 MB de RAM y un reproductor de CD-ROM 24X. En 1998, Zoom Ultra 2 fue el primer servidor Google. Se trata del primer servidor de Google. El Zoom Ultra 2 al principio alojó el motor de búsqueda Backrub de Larry Page y de Server Brin, que por supuesto con el tiempo se convirtió en Google. El servidor Zoom tenía dos procesadores de 200 MHz y 256 MB de RAM y estaba ubicado en la Universidad de Stanford. Google ahora tiene 450.000 servidores en sus centros de datos alrededor del mundo. En el 2001, RLX Blade, primer servidor moderno en formato Blade. En 2001, la empresa RLX Technologies, formada por ex empleados de Compaq Computer Corporation, lanzó el primer servidor moderno en formato Blade. RLX fue adquirido por Hewlett Packard en 2005. En el 2009-2012, la nube informática y más allá. Desde hace varios años, la tendencia de desmaterializar los servidores. Con la llegada de la virtualización, el concepto de servidor ya no está sistemáticamente asociado a una configuración de hardware específica. Las aplicaciones no se ejecutan necesariamente en una máquina ubicada físicamente en las instalaciones de la persona que la usa. Es la explosión de las aplicaciones web y de la computación en la nube. De hecho, el concepto de cloud computing no es nuevo. Es tan antiguo como el mismo Internet y su predecesor militar, el ARPANET. Pero gracias a una reducción significativa en los costos de ancho de banda en los años 90, se ha convertido en una realidad para el público en general. A continuación, Ana María les va a explicar sobre la clasificación de los servidores. Clasificación de los servidores. Los servidores se pueden clasificar por su operación como servidores de comunicación, servidores de archivo, servidores de impresión, servidores de bases de datos, servidores de correo. El servidor más común existente es el servidor de archivos. Como su nombre lo indica, su recurso principal compartido son los archivos. Servidores de comunicación realizan todas las operaciones de comunicación requeridas por los usuarios. Un servidor de comunicaciones se encarga de liberar al servidor de archivos de la carga de las operaciones relacionadas con las comunicaciones. Servidores de archivos. Un servidor de fichero es el encargado de gestionar el uso de un disco duro compartido por parte de varios usuarios y
de que en un determinado momento solamente un único usuario pueda estar utilizando un fichero concreto. Servidores de impresión. La función de este tipo de servidores es la de administrar los recursos de impresión dentro de la red de manera eficiente. Generalmente se tiene el servidor conectado directamente al dispositivo de impresión. Dicho servidor se encarga de recibir las peticiones de impresión de las demás estaciones de la red y de mandarlas a la impresora. Servidores de bases de datos. Maneja la administración de una base de datos común. Distribuye el procesamiento de la información entre una aplicación que es ejecutada en la estación de trabajo cliente y el manejador de base de datos que se ejecuta en el servidor. Servidores de correo. Son aquellos servidores que se encargan de distribuir los correos electrónicos y guardar todos los mensajes de correo. Especificaciones técnicas. Estas son las especificaciones técnicas de un servidor web. El tipo de chasis, un rack 2U, el procesador, dos procesadores quad-core Intel Xeon de 2.5 GHz, la memoria caché de 12 MB, la velocidad de bus 1333 MHz, la memoria RAM 8 GB, 667 MHz, ranuras DIMM, módulo de 2 GB. Las ranuras de expansión 6 DIMM mínimo. Controladora SCSI Ultra 320 SCSI, doble canal o similar características para discos SAS. Capacidad de protección de RAID 015. Disco duro, cantidad 8. Capacidad por disco 146 GB SAS. Hot plug o hot swap 15.000. Bahías para disco duro 8. Ranuras de expansión 4 PCI Express o 4 PCI X. Lectora de CD de 48X. Memoria de video 15 MB o superior. Tarjeta de red PCI Ethernet 10-100.000. Tarjeta de red redundante PCI Ethernet 10-100.000 megabits por segundo con conector RJ45. Ventiladores de 1 o 2 hot plug estándar de fábrica. Ventilador de redundante, kit de ventilador redundante adicional a los instalados de fábrica. Fuente de poder 800 watts hot plugs. Fuente de poder redundante, fuente redundante hot plug adicional. Voltaje de alimentación 220 y 60 Hz. Opcional, puerto de administración remota. Monitores, un LCD 17 pulgadas de igual marca que el CPU. El teclado de igual marca que el CPU. Conector PS2 o USB. El mouse, 2 botones con scroll óptico, conector PS2 o USB. Accesorios, archivos de restauración y configuración de equipo manuales. Interfaces, seriales y 4 puertos USB. Componentes, hot swap o hot plugs. Fuente, ventiladores, discos duros. Sistemas operativos, Windows 2008 Server, UPS de 2 kVA, administrables, online, incluir cables serial 232 y software para pagado de servicios Windows Novel Linux. Factor de potencial de salida 980 vatios mínimo. Formato de onda senoidal. Frecuencia de entrega 560
HZ más 3 HZ autosensible, baterías sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración, tiempo de carga de batería 3 horas, color negro, 3 años garantía, certificaciones FCC para sus componentes, garantía y mantenimiento 3 años a todo costo, respaldado por el fabricante para todo el equipo. Soporte técnico 2 horas máxima en caso de falta, atención 24/7. El consumo en watts de un PowerAid T110-2 es un servidor de archivo y su consumo es 305 watts. El PowerAid R820 es un servidor de base de datos y su consumo en watts es de 750. Costo en el mercado del PowerAid T110. El costo es de $723. En colones 390.420 colones. Su ámbito en ambientes productivos, los servidores los podemos encontrar en las empresas, en los data centers, en hospitales y en tiendas virtuales. Ejemplos utilizados en el mercado actual: nombre de servidores, 4D WebStar, AOL Server, Unix, Windows 2000, Windows 95 y 98, Apache, NetWare, Ahora les vamos a presentar un video ilustrativo sobre los servidores de Google. La mayor compañía de Internet ha revelado diversas fotografías y datos del interior de sus servidores, hasta ahora secretos. Además, Google permite la visita a uno de ellos a través de Street View. .com dispone de 9 centros de datos La mayor compañía de Internet ha revelado diversas fotografías y datos del interior de sus servidores, hasta ahora secretos. Además, Google permite la visita a uno de ellos a través de Street View. Google había comentado detalles de sus centros, como su consumo energético o composición. La .com dispone de 9 centros de datos operativos en todo el mundo, mientras que otros 4 están en construcción. Esta es la primera vez que se puede ver el interior de los centros de Algunas datos de las imágenes pertenecen al centro en Lenoir, California. Google había comentado detalles de sus centros, como su consumo energético o composición. Sin embargo, la compañía había guardado con gran celo las visitas a dichos espacios. Esta es la primera vez que se puede ver el interior de los centros de datos y hacer una visita virtual. La encargada de realizar todas estas instantáneas ha sido la fotógrafa Connie Su. Energy efficient. To ensure you have access to your data whenever you need it, we keep each piece of data stored on at least 2 servers. We store another copy of the most important data on digital tapes. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk crusher. The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these pipe in water to cool them down and keep them running. When the water heats up, we pump it back outside where it evaporates. Now that you've had a glimpse, walk inside yourself. Explore a Google Data Center with Street View. Muchas gracias por su atención y esta ha sido nuestra exposición. Bienvenidos al laboratorio de PC Actual. Esta semana estamos analizando uno de los servidores que Dell ha lanzado recientemente, concretamente el modelo PowerEdge T110-2,
que destaca sobre todo por su extrema flexibilidad y comedido precio. Esta propuesta de Dell puede estar gobernada por microprocesadores de última generación, tanto de las familias Xeon como Core, Pentium y Celeron de Intel, por lo que resulta muy fácil adaptarlo a prácticamente cualquier entorno de trabajo. Incorpora el chipset C202 que media con eficacia entre el microprocesador y los demás componentes del sistema. De hecho, permite instalar un máximo de 32 GB de memoria principal de tipo DDR3 y una velocidad de hasta 1333 MHz. Puede alcanzar una capacidad de almacenamiento interna máxima de 12 TB a través de unidades SATA convencionales y también unidades SAS y SAS Nearline. Además, incorpora una controladora RAID interna PERC H200 y el doble puerto Gigabit Ethernet habitual. Como podemos observar si miramos su interior, el acabado del equipo es muy bueno y los ingenieros de Dell se han esmerado especialmente para reducir el número de obstáculos que impiden el correcto flujo del aire. De esta manera, tanto los discos duros como la fuente de alimentación, el procesador o los módulos de memoria se pueden refrigerar con mucha eficacia, lo que permite mantener el equipo encendido durante largas jornadas de trabajo y sin que se produzcan problemas de estabilidad o reinicios inesperados. Todos los componentes del equipo tienen mucha calidad. De hecho, incluso la fuente de alimentación es una fuente con condensadores de calidad que garantizan un funcionamiento libre de fallos durante muchos meses de uso ininterrumpido. Una de las características más peculiares del sistema de refrigeración es que la CPU está cubierta por un chasis de plástico que evita que el aire caliente disipado por el procesador vaya a parar al interior del equipo. De esta manera ese aire sale fuera del equipo y el ventilador de caja introduce aire frío procedente del exterior para mantener todos los componentes siempre por debajo de su umbral máximo de temperatura. El hardware del equipo contempla funciones avanzadas de seguridad y cifrado, por lo que puede ser combinado con Microsoft Windows Small Business Server 2011 para proporcionar la posibilidad de realizar copias de seguridad de forma transparente y al mismo tiempo facilita la administración del correo electrónico y el acceso remoto a los recursos de la empresa. Esta propuesta resulta perfecta para oficinas y pequeñas empresas que necesitan una máquina para centralizar su infraestructura informática sin necesidad de abordar un desembolso cuantioso. De hecho, este equipo, la configuración básica, está disponible desde 411 euros. Hola amigos, hoy os vamos a enseñar un tipo de ordenadores que quizás muchos de vosotros no hayáis visto nunca. Estamos hablando de los servidores en formato rack. Este tipo de máquinas se utilizan, como ya hemos dicho, como servidores fundamentalmente. Se montan en los armarios típicos de los centros de proceso de datos, de las granjas de servidores, en fin, todos los proveedores de servicios en la nube hoy por hoy están haciendo uso de este tipo de máquinas y realmente son los que han permitido una proliferación de los servicios en la nube, ya que gracias al tamaño y al formato que tienen podemos montar una gran capacidad de cálculo dentro de un espacio relativamente pequeño. Nuestro compañero Ángel Luis va a darnos unas explicaciones acerca de la arquitectura de esta máquina. Vamos a ver las tripas de estas máquinas y vamos a ver que realmente tienen elementos de ingeniería que los hacen muy distintos de lo que pueda ser una CPU normal, una torre normal, y que están orientados y pensados siempre para la seguridad, para la disponibilidad del equipo, para asegurar la disponibilidad del equipo y para asegurarnos un máximo de potencia. A continuación os dejo con nuestro compañero y vamos a ir viendo por dentro las tripas de este tipo de máquinas. Hola, vamos a ver una máquina Fujitsu Primergy RX 300. Esto es una máquina de 2 US, 2 unidades de altura. En el frontal solo tenemos 2 botones, el encendido y un botón ID que más adelante veremos lo que es. Luego tenemos los espacios para los discos duros. En este caso tenemos 2 discos duros, son discos SAS y forman un RAID 1. Vamos a sacar uno de ellos, simplemente lo sacamos así, podríamos sustituirlo, poner el nuevo y lo volveríamos a poner en el servidor. También forman parte del chasis de la máquina estos raíles que se engancharían en el rack.
y nos permitirían sacar la máquina completamente del armario. Este tipo de servidores lógicamente no tiene tarjeta de sonido ni muchos puertos USB, simplemente VGA, unos puertos PS2 que ya tienden a desaparecer para conectar teclado y ratón, y en este caso 3 tarjetas de red, 2 para comunicaciones y otra para administración del servidor. Como decíamos antes, el botón IDE frontal sirve para localizar el servidor cuando en un armario tenemos muchos servidores. Entonces lo encendemos y por la parte, cuando damos la vuelta al armario, en la parte posterior identificamos que ese es nuestro servidor. Cuando hay uno, pues es evidente, pero cuando tenemos 20, uno encima de otro, pues es difícil localizarlo. En esta máquina podemos tener 2 fuentes de alimentación redundantes simultáneamente funcionando. En caso de avería de una, seguiría funcionando la otra. La calidad de estas fuentes de alimentación es muy superior a las que podemos tener en un PC normal. Por ejemplo, están preparadas para microcortes de alimentación. Lo podemos comprobar. Hacemos un corte y durante unos segundos sigue funcionando. Esto nos permite que no haya caídas del sistema. También podemos sacar las fuentes de alimentación para sustituirlas fácilmente. Aquí tenemos las salidas de la fuente de alimentación y un ventilador. Este ventilador, aunque la máquina esté apagada, está permanentemente encendido. Estas máquinas, el concepto es que no se apagan nunca, entonces no se entiende que la máquina esté desconectada, entonces siempre se está refrigerando. Para colocar la fuente de nuevo, simplemente una presión y ya está en marcha. En estos servidores la prioridad es la ventilación, la temperatura de la máquina y el consumo. Entonces está preparada para que haya un flujo constante de aire y la temperatura no pueda superar un límite. Aunque la temperatura exterior sea muy alta, la velocidad de los ventiladores va cambiando para poder mantener esa refrigeración. Para mantener esa refrigeración, el conducto de aire es un conducto que atraviesa todo el servidor y con este plástico por aquí debajo, y estos ventiladores mandan el aire hacia afuera. Entonces hay un conducto de delante a atrás permanente y se refrigera todo: el procesador, la memoria, el chipset, la controladora de discos. Todo está permanentemente refrigerado con el flujo de aire de estos 4 ventiladores. Todo ese flujo de aire también pasa a través de los discos duros. Así también los tenemos refrigerados. Si un ventilador de estos falla, se puede cambiar incluso con la máquina funcionando. Nos daría el aviso el administrador de la máquina y podríamos sacar en caliente el ventilador. Colocaríamos uno nuevo y ya estaría funcionando. En este caso podríamos tener 2 procesadores en la misma máquina. Ahora solo tenemos uno, y en esta tarjeta de expansión está toda la memoria RAM de la máquina. Vamos a ponerla en marcha para ver las revoluciones que pueden coger estos ventiladores en caso de temperaturas extremas. Cuando se enciende el ordenador siempre hace un test, pone los ventiladores a máximas revoluciones y así comprueba que funcionan correctamente.
Bueno, pues ya habéis visto que este tipo de máquinas, aunque solamente sea por el ruido que hacen, ya no vamos a hablar de su precio, desde luego no son las máquinas ideales para tener en casa. Pero sí que tenéis que tener en mente que cada vez que os conectáis a algún servicio web o cualquier servicio de cloud computing, de los actuales, el 99% de las veces va a estar alojado el servicio en una máquina de estas características. No tiene por qué ser este fabricante ni este modelo, por supuesto, pero sí con esta arquitectura de rack. Esperamos que este episodio haya sido interesante para vosotros y desde luego os esperamos para próximas ocasiones. Muchas gracias.